Pero eso es muy interesante porque, claro, a ti te ficha, corrígeme si me equivoco, ¿eh? A ti te ficha el Real Madrid con 15 años. Sí. Y tú debutas con la selección española sin tener ficha del primer equipo, Sí, ¿no? a mí me llevaron siendo un jugador junior, efectivamente. Y eso cómo se vive pasar de estar ahí casi en el colegio, ¿no? Con tus amigos a de repente dar el salto a la élite. Bueno, yo por eso digo, en algunos de mis libros siempre digo que a mí los sueños me pisaron. O sea, a mí no me daba tiempo en aquella época a soñar cosas porque ya me habían ocurrido. Y entonces, bueno, pues tuve muchísima fortuna, como te dije, tuve un colegio excepcional, el Colegio San Pedro de Madrid, donde nos trataban como si fuéramos grandes figuras del deporte, donde me permitía estudiar, tener mis amigos y jugar a la vez. Además, aquel equipo jugábamos a un gran nivel, jugábamos cara a cara con el Real Madrid y con Estudiantes. De hecho, quedamos nosotros campeones de Madrid antes que ellos dos. Y bueno, pues a mí eso me marcó en el sentido de estar acostumbrado a tener que afrontar esas dos tareas. Siempre he sido bastante polifacético y me han gustado cosas como muy distintas y muy transversales. Entonces, bueno, no me supuso un gran trabajo, pero sí me supuso tener que organizar muy bien mi tiempo y saber jerarquizar. Yo sabía que había cosas que no podía hacer aunque tuviera 17 años. Y bueno, con todo eso, como tú has dicho, a mí de repente me cambiaron mi colegio por el Real Madrid juvenil, luego el Real Madrid el primer equipo, bueno, y antes del primer equipo con la selección nacional. Y cuando estás allí, eso es como el mar, y una gran ola, y luego otra, y tú estás allí como un náufrago y vas a veces por acá, a veces para allá. Y yo en ese ir de un sitio a otro, la verdad es que tuve mucha suerte. Pero claro, yo me quedo con una cosa, es decir, tú por ejemplo dices la consciencia, digamos, ¿no? De que tú con 17 años ya estabas ahí, ¿no? Dando, digamos que tenías esa oportunidad, ¿no? Hay otras personas, o sea, acabas de decir una cosa muy importante que es con 17 años tú no podías hacer otras cosas. ¿Tú eras consciente de dónde estabas? Claro que era consciente de dónde estaba. Hay mucha gente que no lo es, ¿eh? Hay muchos Sí, yo era profesionales consciente. que están en Madrid. Yo, por ejemplo, en la parte de fútbol, que sabes que jugué en Madrid muchos años, yo con 15 años jugaba ahí, no tenía ni idea, o sea, no era consciente de la oportunidad que tenía. ¿Tú eras consciente? Yo era consciente de la oportunidad, no tanto la oportunidad económica o financiera que tenía, sino la oportunidad de saber que estaba en la élite de lo mejor de nuestro baloncesto, prácticamente sin haber dado un paso, digamos, distinto al que se tenía que producir. Y entonces a mí un día me cambiaron el patio de mi colegio por el campo del Real Madrid o ir a la selección nacional y yo debuté en unos Juegos Olímpicos, debuté en los Juegos Olímpicos de Múnich. Por lo tanto, a mí todo aquello me supuso como una gran explosión donde de repente mis compañeros eran Luis, eran Bravender, eran Cristóbal, eran los grandísimos jugadores Emiliano, Vicente Ramos, Cabrera, los grandes jugadores del momento. Oye, y desde un punto de vista profesional, toda esa época, ¿no? Sin redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo era? Y aquí, por ejemplo, en España, siempre los dos deportes, por ejemplo, fundamentales han sido el fútbol y el baloncesto. Sí. ¿Cómo, tú ahora en perspectiva, ahora que ves un poco todo lo que hay montado alrededor del deporte profesional, como fútbol y baloncesto, ¿cómo vivíais vosotros esa época sin redes? ¿Se os conocía por los periódicos? ¿Cómo era eso socialmente? ¿Cómo era ese impacto? Bueno, como tú dices, había menos repercusión popular de casi todo y nosotros éramos los segundos detrás del fútbol en popularidad. Éramos bastante menos populares, sobre todo nosotros los más bajitos, pues podíamos pasar desapercibidos en muchos sitios, pero yo, dada ese boom que se produjo con mi inicio en el deporte profesional y el equipo en el que estaba y el equipo nacional, pues enseguida empecé a ser bastante conocido, no bastante popular, pero sí conocido. Yo iba a los sitios y ya la gente sabía quién era. Y luego respecto de las redes, pues yo creo que vivíamos bastante mejor. Bastante mejor. Menos problemas, porque, ¿no? Sí, Más foco. podías ir a cualquier sitio, te trataban exactamente igual de bien, nadie te conocía o te conocían pocos, los que te conocían lo más que podían hacerte era pedirte un autógrafo, nadie te pedía hacerte una foto, bueno, fotos alguna que otra, pero no ¿Alguna estabas... o alguno? Alguna y alguno, pero no estabas tan expuesto como ahora. Ahora la popularidad debe ser un poco infierno. Y también es verdad que no se prepara bien. Cada vez la gente,
los deportistas, tanto chicos o chicas, que se encierran mucho de jóvenes, creo que se equivocan. Una persona popular, para evitar ser archifamosa, tiene que saber ser suficientemente popular, estar en los sitios, que la gente te vea, que no sea novedad que aparezcas por ningún sitio. Y entonces la gente te molesta menos precisamente porque no se sorprende de verte. Y para ti es como mucho más cómodo. Yo sé que eso no se puede hacer siempre, ¿eh? Pero me parece que tenían que hacer un pequeño esfuerzo. El otro día escuchaba yo una entrevista que comentaban que o sea, hablando de estos temas, ¿no? Que se prepara para llegar, pero no se prepara para cuando llegas. Un poco. Pues sí. Bueno, también es verdad que en los agentes deportivos no todo el mundo tiene, digamos, el enfoque multifacético que tiene que suponer el ser un buen representante de un jugador. Yo, de hecho, hace como unos 10, 12, 15 años hice un esbozo de empresa que se dedicara precisamente a tener esas 4 vidas del deportista o la deportista ahora, porque la llegada de la mujer al mundo del deporte ha sido brutal en intensidad, y yo creo que la persona deportista vive 4 vidas. Una que es la vida lógicamente deportiva, otra es su vida familiar, una vida financiera y una vida académica. Y es muy bueno que tengas alguien que te ponga foco en la que tienes que estar, pero que no te haga perder cualquiera de las otras 3, porque todas son importantísimas. Tú eras muy inquieto. Sí, yo era inquieto. ¿Tenías foco en el baloncesto o ya tenías otras inquietudes en paralelo? No, yo tenía mucho foco en el baloncesto. Yo estaba jugando desde que tenía 8 años, 10 años. Yo entrenaba 6 horas a la semana y jugaba los fines de semana. O sea, yo tenía mucho foco en el baloncesto. Pero para mí el foco del baloncesto no era ajeno al estudio y no era ajeno a iniciar. ¿Lo podías complementar? Bueno, hacía por complementarlo, me costaba trabajo, claro, pero lo hacía. Y luego es fundamental no perder tus referencias, no perder tu familia, no perder tu colegio, no perder tus amigos y saber, no pensar que por el hecho de que tengas, en mi época, 5.000 pesetas en el bolsillo, pasabas a ser de otra especie. Eso es muy importante, no perder tu sitio, tu tribu, la tienes que tener siempre muy cerca. ¿Tú has visto a muchas personas que se han ido, no han tenido claro su foco y sus pilares, como por ejemplo lo has tenido tú? Sí, bueno, no a muchas, pero sí a algunas. Porque además el foco a veces lo pierdes tú, porque todo el mundo piensa, la gente que sale mucho, que lleva mala vida y tal. No, a veces la vida, aunque tú no seas malo, la vida te pasa por encima. Y a veces la vida te da su peor cara y te produce una lesión, un problema, una mala relación, un problema familiar, conflictos con los amigos, y te puede destrozar tu carrera. No se pueden comparar épocas, no se debe, pero vosotros antes, para bien o para mal, teníais menos recursos. Psicología deportiva, entrenadores, preparadores físicos, nutricionistas. En tu época, ¿cómo canalizabas todo eso para dar la versión que dabas a nivel rendimiento? ¿Cómo te preparabas tú? Mira, yo creo que todos este tipo de elementos que tú has puesto no son siempre necesarios. Es verdad que a un determinado nivel de exigencia, de entrenamiento, de intensidad de lo que estás viviendo, puede que una persona de estas, un fisioterapeuta, un psicólogo, pueda ser bueno tenerlo cerca. Pero a mí no me gusta mucho hacerte esclavo de muchas cosas. Yo creo que las personas tenemos mucha capacidad para afrontar todos los problemas que tenemos a lo largo de la vida. Y los deportistas tienen, además de esa capacidad, casi todos, tienen las posibilidades financieras y económicas y la comodidad que te da ganar un poquito de dinero. Pero a mí la gente que empieza a buscarse muchos elementos que le den siempre para sentirse seguro, me parece que es como depender de muchas cosas. Es como los deportistas, que si hace frío ya no juegan bien, que si el terreno no es el óptimo ya parece que ellos no pueden jugar. Los otros sí, pero ellos no. O sea, parece que y las Cusitis no te gustan. Efectivamente, eso de estar buscando cosas, no, es que no tenía psicólogo y no tenía mucha ayuda. Bueno, pues chico, los psicólogos existen desde hace 30 años. Antes nadie tenía psicólogo y llevamos 2000
años 2024 años de nuestra época. ¿Cuál fue la clave que tú le das, ahora viéndolo en perspectiva, para que tú pudieses hacer la carrera que hiciste y ser reconocido como lo que eres, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español? Pues el no haber perdido esos elementos de anclaje que te dije, Los pilares. sobre todo mi colegio, sobre todo mi grupo de amigos, y yo vivía el deporte como vivía la facultad y mis compañeros exactamente igual. O sea, ¿tus amigos fueron un poco el pilar? Sí, sí, mis amigos y mi familia, porque luego es muy importante, luego hay muchas familias que creen que esto del deporte, si te gustan realmente, es como un premio, es decir, si sacas buenas notas, te dejo que hagas deporte. Y yo me acuerdo que muchas veces he discutido mucho con varias personas, y yo le digo, tú imagínate que tienes el mejor pianista del mundo, y va a ser un Mozart. Y entonces de repente, porque la niña o el niño saca malas notas, le dices, pues yo ahora te voy a prohibir el piano. Me parece que es una estupidez y que hay que saber colocar cada cosa en su sitio. Pero la persona, el niño, tiene que estar bien rodeado siempre. Por eso, y esos elementos que tú has dicho, pilares o de anclaje, no son más que la familia, el colegio y las personas más allegadas, los amigos.